Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio que hemos diseñado para poder compartir con ustedes y tener un espacio diferente la situación que vivimos en el mundo entero de pandemia, cuarentena. Mi nombre es Tomás Torres, para quienes de pronto no han compartido los espacios del martes conmigo, coach ontológico, filósofo, pedagogo, con la intención de poder transmitir un poco ese conocimiento y a la vez también poder compartir con ustedes un rato ameno, una charla interesante, temas de interés para todos. Entonces, bienvenidos. Hoy el tema que venimos a tratar lo he llamado El otro soy yo, empatía y neuronas espejo. Entonces, para poder comenzar en este momento nuestra charla, para poder darle inicio a este espacio que hemos diseñado para ustedes, quiero plantearles, como siempre, una pregunta inicial, una pregunta que nos permita reflexionar a lo largo de esta charla y a la vez darnos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. La pregunta que les quiero dejar el día de hoy es, ¿por qué te sientes identificado con ciertas personas y con otras no? No sé si te ha pasado en algún momento que tú entras a trabajar en alguna empresa, entras a estudiar en la universidad, en diferentes ambientes, te sientes identificado con ciertas personas, pero con otras no te logras identificar. A partir de esto, vamos a comenzar nuestra charla, vamos a empezar el tema del día de hoy y vamos a empezar hablando de la empatía. El ser humano, por su naturaleza, le guste o no le guste, tiene que relacionarse con otras personas. A lo largo de su vida, desde que nace hasta el último día, vive incluyéndose, por gusto propio o no, en diferentes ambientes. Empieza a conocer diferentes personas, entra a jugar dentro de diferentes círculos sociales. Y esto es normal, hace parte de la naturaleza del ser humano ser social y ser sociable. A partir de esto, se generan vínculos o relaciones. Para los que estuvieron de pronto hace 8 días en la charla que trabajamos el martes anterior, hablábamos de las relaciones y la diferencia entre un vínculo y una relación. Sea un vínculo o sea una relación, el ser humano tiene necesariamente que empezar a juntarse con sus pares, tiene que empezar a estar con sus iguales, con otras personas, con otros individuos, y esto lo lleva a tener que empezar a indagar sobre sí mismo. Y es ahí, en ese reconocerse frente al otro, en ese interactuar con las otras personas, que podemos hablar de empatía. Esta empatía eh, es importante que la trabajemos hoy en día o que podamos hablar de ella en este momento, porque debido a la situación que estamos viviendo, debido a que hemos tenido que trabajar desde nuestros hogares, debido a que ya no compartimos espacios con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestra familia incluso, se ha empezado a desquebrajar, se ha empezado a romper, se ha empezado a fracturar todo ese tipo de relaciones que veníamos manejando, todo ese tipo de comportamientos frente al otro que teníamos normalmente. Puede decirse que una de las cosas que puede causar este tipo de aislamiento que estamos viviendo es una pérdida de la sensibilidad frente al otro, una pérdida de entender al otro. Estamos tan ensimismados, tan metidos en nosotros mismos por la situación que está sucediendo a nivel mundial, que se nos olvida quién es el otro, se nos olvida quién está al lado, quién estaba compartiendo en diferentes espacios. Y un WhatsApp, un chat, no va a reemplazar en ningún momento ese sentir a la otra persona. Partiendo de esto, hablemos de empatía. Normalmente la empatía se define como esa capacidad que tiene el ser humano de sentir lo que la otra persona siente, de sentir esas emociones, eso que la otra persona tiene en sí. Puede ser algo positivo, puede ser algo agradable, puede ser algo negativo o desagradable, pero es ese sentir a la otra persona.
Esto pareciera que es natural en el ser humano, poder percibir al otro, sentir si está triste, si está feliz, si está contento, si tiene alguna preocupación, eso lo sentimos normalmente. Sin embargo, parece que este hablar de empatía, hablar de lo que la otra persona está sintiendo va un poco más allá de un hecho totalmente natural. También en el individuo existe o tiene que existir una apertura hacia el otro para poderlo sentir. Tiene que haber una voluntad. Yo no puedo sentir lo que el otro está pensando o sintiendo, esas emociones, si no quiero sentirlas. Si estoy cerrado a simplemente mi mundo, mi realidad, mis percepciones, la empatía es algo que también nace de la voluntad. Yo no puedo percibir al otro si no me interesa percibirlo. Tiene que haber una apertura mía frente a quien está frente, valga la redundancia, a quien está frente a mí, para poder comprender un poco lo que hay en su percepción, en su emocionalidad. Y esto requiere un poco de paciencia, esto requiere tener la capacidad de fortalecerse uno frente a lo que el otro está sintiendo. ¿Por qué fortaleza? Porque cuando yo siento empatía con la otra persona, esa empatía me lleva a identificar las emociones del otro, pero esas emociones no son mis emociones. Lo que estoy sintiendo en este momento no es lo que yo estoy sintiendo. Cuando yo voy de pronto, eh, me encuentro con un amigo o una amiga, no sé si les ha pasado que de pronto está en un mal momento y te llaman o por favor veámonos, necesito hablar con alguien y tú llegas a encontrarte con esa persona. De entrada sientes su dolor, sientes su tristeza, sientes su desesperación, sientes su angustia y esa empatía que generas es empatía cuando tú entiendes que lo que siente la otra persona tú lo has sentido, pero no lo estás sintiendo. Tú has sentido una emoción o un sentimiento muy similar o muy igual, pero en este momento ese sentimiento es de la otra persona, no es tuyo. Eso es empatía. Si yo paso a creer que lo que siente la otra persona yo también lo estoy sintiendo y ambos empezamos a sufrir, entonces a mi amigo o a mi amiga la dejó el novio o la novia y está desesperada, se siente triste y pues yo puedo reconocer su sentimiento, pero no es mío. Si yo lo siento como mío, ya pasa a ser una simpatía. Me adentro tanto en la emocionalidad de la otra persona que reconozco su emoción como mía. No es lo mismo entender la emocionalidad del otro, empatizar con el otro, que creer que lo que esa persona siente es lo que yo estoy sintiendo. Ahí hay una brecha muy grande entre la empatía y la simpatía. Y ahí es donde requiere el ser humano o el individuo tener la fortaleza y la capacidad de reconocerse como igual frente al otro, como que sus emociones también las comparte, pero no son exactamente las mismas y en el momento no está viviendo las mismas emociones. Yo soy empático cuando entiendo al otro y lo apoyo desde mi emocionalidad, pero no comparto en ese momento el mismo sentimiento. La situación es de la otra persona, no es mía. Ahí hay una brecha y una diferencia entre simpatía y empatía. Ahora, eh, como lo hemos venido diciendo, la empatía requiere básicamente tres aspectos. Uno, la emocionalidad. Somos seres totalmente emocionales. Hemos dicho en otras charlas que el ser humano, como motor fundamental de sus acciones, maneja las emociones. Las emociones lo impulsan, lo llevan a actuar, lo llevan a reaccionar. Lo otro es el carácter cognitivo. Para poder manejar una empatía tengo que tener cierta racionalidad.
para, como les decía ahorita, entender que podemos tener una conexión emocional, pero mis emociones no son las mismas que las que está sintiendo la otra persona. Que yo entienda a la otra persona no quiere decir que sienta lo mismo que en este momento está sintiendo. Sus emociones no son mis emociones. Y lo social, porque pues para ser empáticos tenemos que tener a otras personas, hacer parte de un grupo social o estar dentro de un grupo social. Yo no voy a tener empatía, no sé, en el vacío. La empatía la refiero frente a otra persona. O me atrevo a decir yo, frente, por ejemplo, a un animal. Aunque nuestro lenguaje es diferente, no sé si les ha pasado que manejamos empatía. Uno siente cuando el perrito está triste, como que está decaído, entonces también podemos generar esa empatía. No sé si ustedes han escuchado, y me gustaría que lo colocaran en el chat, el término neuronas espejo. De pronto en sus profesiones, en su cotidianidad, en diferentes momentos. No sé si de pronto han escuchado este término, neuronas espejo. El término neuronas espejo es un término bastante interesante y quiero acá poderlo relacionar con esta empatía. Las neuronas espejo son un conjunto de neuronas que están ubicadas en la zona prefrontal del cerebro, es decir, acá frente, en la frente de nuestra cabeza, digámoslo así. Estas neuronas espejo, que son un descubrimiento relativamente reciente en la neurociencia, nos dicen o se ha demostrado que nos permiten tener conexiones mentales, tener conexiones con las demás personas, identificando sus acciones, identificando su comportamiento. Funcionan de manera totalmente intuitiva, de manera inconsciente, es decir, el ser humano no las domina a voluntad propia. Listo, Ana María, me dices que no las... Listo, vamos a hablar entonces de neuronas espejo. Estas neuronas son bien interesantes porque lo que nos llevan inicialmente es a imitar al otro. No sé si a ustedes les ha pasado. Lóbulo frontal, gracias María Paula por la corrección, si es que es una corrección. eh, Están ubicadas en el lóbulo frontal, o bueno, yo tenía entendido que se llamaba prefrontal del cerebro. Gracias por la corrección. Y estas neuronas lo que hacen inicialmente es generar imitación. No sé si a ustedes les ha pasado o conocen casos de que una persona está enfrente de ustedes, bosteza y ustedes inmediatamente bostezan. O por ejemplo pasa mucho con los niños o con los bebés, que uno realiza un movimiento o una acción y el niño o el bebé imita lo que uno hace. Ese proceso de imitación se debe a las llamadas neuronas espejo. Sin embargo, algo que se descubrió es que estas neuronas espejo no solamente se quedan en el aspecto de imitación, es decir, no solamente reflejan una acción realizada por la persona. Estas neuronas espejo también actúan en la emocionalidad o reflejan la emocionalidad. Cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado, que conocen a alguna persona en su trabajo, en la universidad donde estudian, e inmediatamente ustedes perciben una empatía o un rechazo hacia ciertas personas. Y uno se pregunta a veces, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando ni siquiera me ha hablado con esa persona, no conozco su historia de vida, no sé de dónde viene, no sé nada de ella, pero ya genero o un rechazo o una empatía? Eso también se debe a las neuronas espejo. Estas neuronas lo que nos llevan es a generar inconscientemente eh, una relación con la otra persona. Por eso digo que va más allá de una simple imitación. Estas neuronas nos ayudan a esa frase típica de ponernos en el zapato o en los zapatos de la otra persona porque identifican la emocionalidad, logran percibir un poco más de lo que hay
en la persona que estamos conociendo. Estas neuronas nos permiten fácilmente generar un vínculo con la otra persona. No, no hablo de relaciones, hablo de vínculos. Nos permiten generar un vínculo frente al otro. Nos permite compartir emociones. Por eso generamos amistades a veces tan profundas y tan agradables con alguien, o un distanciamiento con la otra persona que no podemos o no nos sentimos cómodos. Nos permite también compartir experiencias. Estoy seguro que muchos de ustedes prefieren vivir ciertos planes con unas personas y con otras no. Ustedes saben con quién es más agradable irse a bailar, con quién es más agradable ir a ver una película, con quién es más agradable tomarse un café y sentarse a hablar. No todos los planes uno los vive con todo el mundo, digámoslo así, porque uno ya ha generado unas experiencias y las neuronas espejo nos permiten percibir con quién queremos vivir esa experiencia, con quién tenemos esa conexión. También nos permite percibir lo que es la conexión de necesidad. Y algo muy interesante, las neuronas espejo también nos ayudan a identificar con quién generamos metas. Es decir, las neuronas espejo tienen un amplio espacio de generación de empatía y nivel de conexión con las otras personas. Les voy a contar unas utilidades específicas de las neuronas espejo. Entonces, por ejemplo, podemos comprender lo que siente el otro. Ahí generamos empatía por medio de las neuronas espejo. La conexión emocional. Podemos percibir las intenciones de las otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado también que conocen a alguien y ustedes dicen, esa persona va con mala intención. O por el contrario, sienten que su intención es buena, quieren ayudarles y le permiten como esa conexión. Entonces eso también es una función de las neuronas espejo. Nos ayudan a escoger mejor nuestras amistades, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo cuando podemos escogerlos. Entonces miren que las neuronas espejo tienen una utilidad frente al el relacionarnos con los demás de una manera bastante pues interesante y productiva. Nos permiten claramente relacionarnos de manera social. Nos permiten poder conectarnos con la otra persona, con un grupo de trabajo, aquellas personas de pronto que tienen alguna dificultad en trabajar en equipo, sea en el trabajo, sea en la universidad o sea en cualquier espacio, es porque frente a la situación de las neuronas espejo, muy posiblemente pues hay que trabajar en ellas. Eh, Aprenden o nos enseñan las neuronas espejo, nos ayudan a impartir ejemplo. Acuérdense que las neuronas espejo también trabajan desde la imitación. Por eso los que tienen hijos, ¿cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos desde la empatía? O los que son jefes, dirigen en alguna empresa, alguna institución, ¿cómo estoy generando una relación de empatía con el otro para la imitación? El liderazgo también en las charlas es algo totalmente imitativo. Un líder da ejemplo, un líder muestra una visión y es frente a eso que yo muestro que los demás también imitan. Ahí está la empatía. Y algo también muy interesante de las neuronas espejo viene desde la neuroeducación. Un profesor, y bueno, lo manejo desde la pedagogía también, lleva desde la empatía a que su estudiante o sus estudiantes quieran aprender más, quieran saber más, se relacionen mejor con su asignatura. Y eso también viene desde las neuronas de espejo. Creo que acá todos los que estamos conectados están viendo la charla y posiblemente los que más adelante la verán, en algún momento ha sido estudiante, ha estado aprendiendo algo. Y algunas veces uno percibe cuando su profesor llega con una empatía agradable, con una energía, digámoslo así,
que es agradable frente a los otros. O uno percibe cuando el profesor llega y dice, no, viene de mal genio, hoy va a estar fastidioso. En la neuroeducación, las neuronas espejo funcionan mucho porque el proceso educativo lleva a que si yo tengo una buena empatía con el estudiante, el conocimiento va a ser mucho más fluido. O así no sea en la educación, en cualquier profesión. Si, no sé, hoy que por ejemplo es el Día de las Enfermeras, si hay alguna enfermera por acá conectada o ve esta charla, felicidades en este día. Cuando un enfermo no genera esa empatía con la enfermera, ya produce cierto rechazo y aleja y afecta ese proceso de, de mejoría de su salud. Entonces miren cómo las neuronas espejo trabajan de la mano y generan esa empatía, cómo nos permiten relacionarnos. Ahora, ya teniendo en cuenta estos dos conceptos, uno de empatía y otro de neuronas espejo, podemos hablar, por ejemplo, de la relación con la agresividad. Y para esto voy a contarles una historia muy cortica, de la cual me acordé cuando estaba relacionando esto de la empatía y las neuronas espejo con la parte agresiva. Me acordé de esa historia y es que en el campo estaba el dueño de la granja trabajando con diferentes herramientas. Él era el que hacía sus propios muebles. Él hacía las camas de su casa, hacía las mesas, hacía todo lo que era el amoblado de su casa entero y tenía todas las herramientas. Ahora, eh, él tenía su cuarto de herramientas y en este cuarto, que quedaba cerca de su hogar, tenía una sierra en una mesa. Una sierra que era la que le permitía pues cortar la madera y trabajar con la madera. Este cuarto permanecía normalmente cerrado, pero como estaba en el campo, diferentes animales podían entrar por diferentes lados y pues se metían en su, en su sitio de trabajo. Un día, una serpiente entró acá donde él fabricaba todos sus muebles. No había nada encendido, la sierra estaba encima de una mesa y la serpiente empezó a moverse por todo este espacio. Al llegar donde estaba la sierra, la serpiente se deslizó al lado de ella y se cortó. La serpiente pensó que la sierra la estaba atacando. Entonces empezó a envolverse en ella y a morderla. Mientras más se envolvía en la sierra y mientras más la mordía, pues más se cortaba. ¿Qué creen que le pasó a la serpiente? No sé si alguno quisiera contarme en el chat qué creen que le pasó a este pequeño animal. Bueno, les cuento, la serpiente falleció. La serpiente murió por las cortaduras que sufrió al momento de atacar a la sierra. Miren lo interesante de entender, de comprender lo que es la empatía y lo que es el otro. La empatía funciona como una forma de frenar la agresividad. Nosotros los seres humanos vivimos diferentes espacios sociales y diferentes roles sociales. Está mi hogar, está mi trabajo, si estudio, si hago parte de una comunidad religiosa, si hago parte de un equipo de algún deporte. Vivimos diferentes roles. Y en esos roles nos relacionamos con diferentes personas. Y la empatía que manejamos, la manejamos con diferentes personas. No es solamente cómo me comporto con mi pareja o cómo me comporto con mi jefe, sino también qué estoy haciendo en esa empatía. Cómo genero un freno
aspectos negativos como la agresividad. Carolina, hola, bienvenida a nuestro espacio. Eh, Espero que sea de mucha utilidad y de mucho agrado para ti. Les recuerdo a todos, cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier aporte que quieran hacer, lo pueden hacer por medio de nuestro chat. Bueno, entonces, cuando bloqueamos nuestra empatía, cuando mm, no nos permitimos esa relación emocional con la otra persona, pueden generarse aspectos agresivos. Podemos agredir con actos o podemos agredir con palabras. Si de pronto ustedes recuerdan algún episodio, los que no se han llevado bien con un compañero de trabajo, con su jefe, cuando no logramos identificar la emoción del otro y la de nosotros es más fuerte y es una emoción totalmente negativa, generamos agresión. La idea de la empatía es poder disminuir o usarla para disminuir la agresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que la empatía nos sirve como base de aprendizaje en cualquier contexto. Sin importar el contexto en el que estemos, la empatía nos debe enseñar. Y aquí la relacionamos mucho con las neuronas espejo, por lo que les hablaba hace un momento de neuroeducación. Los espacios educativos son los que deben también enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y claramente a nosotros mismos a frenar esos espacios agresivos y manejar más la empatía. Cuando yo le digo a un niño, sea mi hijo, mi sobrino, mi primito, que es más que otro niño, le estoy quitando la empatía. Cuando yo me digo a mí mismo que soy más que otra persona, me estoy quitando la empatía y estoy alimentando una agresividad que puede que no sea física, pero sí puede nacer desde el ego. Entonces, acá se relaciona mucho con la inteligencia emocional. Cómo yo reacciono desde mi emocionalidad frente al otro. ¿Qué estoy diciéndome a mí mismo? Y hablábamos en algunas charlas anteriores sobre ese lenguaje que nace desde mí y hacia mí, claramente. ¿Mm? Cuando yo logro dominar la empatía y cuando yo logro dominar mi emocionalidad y mi relación frente al otro, termino siendo prácticamente o teniendo un comportamiento prácticamente altruista. No sé si ustedes han escuchado el término altruista. Si no, pues les comento, una persona altruista es una persona para la cual es más importante los demás o satisfacer a los demás o complacer a los demás que complacerse a sí mismos. ¿Mm? Es más importante el resto que uno. Obvio, uno puede decir que eso también es un extremo totalmente negativo y no es la empatía que buscamos. No es que los demás sean más importantes que yo o que yo sea más importante que los demás. La empatía es un equilibrio entre mis emociones, porque identifico al otro y me identifico a mí como una persona emocional. Me pongo en el lugar del otro entendiendo que yo también o he estado en ese lugar o puedo estar en ese lugar. Esa es la empatía. Y esas son nuestras neuronas espejo. Ya para terminar, quisiera dar unas recomendaciones o unos tips para poder mejorar la empatía y el uso de nuestras neuronas espejo. Lo primero que todo es la lectura. Está comprobado que cuando yo leo, eh, genero un conjunto de realidades totalmente diferentes que me permite identificarme con otros, identificarme conmigo mismo. Entonces la lectura es un aspecto fundamental e importante para mejorar mi empatía y mejorar mis neuronas espejo. Lo otro es la contemplación. Aquellos que les gusta la meditación o que les gusta es muy interesante porque eso también nos ayuda a entender al otro y a entendernos a nosotros mismos. Hay un meme que recuerdo en este momento que circuló un tiempo en redes sociales que decía que la mejor escuela de filosofía era la ventana de un bus.
Y no sé si ustedes han vivido esa experiencia en la cual van en un carro o van en un bus y se quedan contemplando la realidad que hay fuera. ¿Qué pensará o cuál sea el mundo de la persona que vende dulces en la esquina? ¿Cuál sea la realidad o las emociones o los sentimientos de la persona que atiende una zapatería, un supermercado? Eso también es empatía. Nosotros no somos nuestro único mundo. Yo no soy solo yo. Y ahí lo relaciono con el título de la charla. Yo también soy el otro. Cuando usted se siente aburrido de un día de trabajo o de un día en la universidad, no es el único que le pasa. Pregúntese si ese que va por la calle no le ha pasado lo mismo. Pregúntese si ese que va en el bus al frente, al lado, no ha tenido un día como el que usted ha tenido. ¿Y cuántas veces no atropellamos al otro pensando que nuestros sentimientos son los únicos que valen? ¿Dónde está la empatía? Bueno, otro tip, la escucha activa. Escuchemos al otro. Hay una diferencia radical, hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. No sé si ustedes sabían que oír es la capacidad biológica que tiene el ser humano de percibir cualquier sonido que esté en su entorno. Eso es oír. Pero escuchar es poder centrar nuestra atención, analizar y reflexionar sobre algo en especial que estamos escuchando, sea el sonido de la naturaleza o sea lo que otra persona nos dice. Escuchar también nos genera empatía, nos relaciona con la otra persona. Escuchar nos ayuda a identificar lo que el otro quiere y lo que yo quiero. Escucharme también es algo que yo puedo hacer, escucharme a mí mismo. Les decía en conversaciones anteriores también que somos seres que vivimos todo el tiempo conversando, sea con nosotros o sea con alguien. Escuchemos también lo que tenemos que decirnos. La empatía no es algo que se genera solamente con los demás. La empatía también la genero conmigo mismo. ¿Cómo me reconozco en mi emocionalidad? ¿Cómo me reconozco frente a mis debilidades, a mis fortalezas, a mis habilidades? Yo soy empático conmigo. Y cuando soy empático conmigo también logro generar empatía con los demás. Hay personas que uno las ve amargadas todo el tiempo. ¿Cómo creen que es la empatía que tienen consigo mismas? Que viven molestas con el mundo, que nada les gusta, todo les genera conflictos. ¿Cómo puede ser su empatía? Si se miran a un espejo y se ven, y eso les genera neuronas espejo, una relación consigo mismo, ¿cómo chocarán? ¿Cómo se relacionarán? Tendrán hasta problemas para mismas. Entonces, son los tips que les puedo regalar el día de hoy para que podamos mejorar nuestra empatía, nuestra neuronas espejo. Acuérdense, o es bueno saber que la empatía afecta todas las actividades que realizamos. Todas las actividades que realizamos en nuestro día a día son afectadas desde la empatía, desde nuestra emocionalidad, desde nuestra conciencia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cómo nos relacionamos con nosotros. Eh, Pensemos en la conciencia del otro, que también es como yo, los mismos miedos, las mismas emociones, frustraciones, tristezas, alegrías, sueños, metas. Si quieres ser un buen líder, por ejemplo, que es un tema que ya hablamos, pero que vale la pena traer, ¿cómo te relacionas en tu empatía? ¿Qué empatía generas frente al otro? Un buen líder no puede pasar por encima de nadie y aplastarlo y tratarlo mal. Eso no es un buen líder. Entonces, recordemos que el otro es el reflejo de lo que yo soy también. Es el reflejo de nuestra emocionalidad. Y que no puedo esperar del otro menos lo que yo doy.
a nivel emocional, a nivel social y en cualquier aspecto de nuestra vida. Si soy empático, muy posiblemente las otras personas también lo serán. No sé si a este momento tengan alguna duda, alguna inquietud, quieran hacer algún aporte. Eh, Agradezco mucho su tiempo, agradezco su atención. Espero que les haya gustado la charla de hoy. Estaremos muy atentos de ustedes próximamente. El día de mañana nos acompañará Sodanji, 11 de la mañana, también con una excelente charla hablando de comunicación asertiva. Nos esperamos mañana 11 de la mañana, hora de Colombia, en nuestra página. Aquí se comparte Conversaciones para la Vida. De nuevo, muchas gracias, un abrazo y estaremos próximamente compartiendo más con ustedes. Una feliz noche. Chao, chao.